Glorificado el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Bendecido Él en gran manera y agradecido con el Altísimo por misericordia de Él estar vivos hoy y que este mundo esté en pie. Es por la misericordia del Todopoderoso. En esta hora saludo a todos mis amados en todo el mundo. Y en el nombre del Señor estemos todos atentos a lo que el Señor nos quiere decir a través de la Sagrada Escritura y por medio de este siervo, quien transmite los pensamientos del Todopoderoso cada que Él me lo permite. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Juan, San Juan, el capítulo 3 y el verso 1 y el verso 2. Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Y dice la Sagrada Escritura así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Glorificado el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Desde hace mucho tiempo tenía pendiente este tema acerca de San Juan, capítulo 3, sobre Nicodemo, pero estaba esperando la dirección del Señor para iniciarlo y creo firmemente que ha llegado el momento, que es importantísimo, y el tema lo voy a titular Introducción al diálogo con Nicodemo. Por eso tomé solo el texto 1 y el texto 2, porque, como he dicho en temas anteriores, no podemos ir a la ligera, llenando capítulos y libros y todo aquello. No, debemos ir despacio conforme a la dirección del Señor y con su guía, con su dirección, con su inspiración divina, con su revelación, con su palabra de ciencia, con su palabra de sabiduría, para que todos seamos edificados. Creo que en este capítulo hasta el Señor nos permitirá llevar, no sé, unas 2 o 3 enseñanzas hasta donde termina el diálogo del Señor con Nicodemo, porque hay temas muy estructurales, fundamentales, donde se han movido interpretaciones ideológicas según el grado de conocimiento de cada uno. Aquí es
traer el grado de conocimiento del Señor transmitido a todos nosotros en el mundo. Entonces empezamos una biografía sobre Nicodemo, un poquito quién era Nicodemo. La palabra Nicodemo viene del griego Nikoampos o Nikorpos, que quiere decir pueblo victorioso o victoria del pueblo. Era, como dice el texto 1, un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Era fariseo, o sea, tipología del hombre religioso en el mundo. Llámese judío, llámese gentil, llámese iglesia, es tipología, el fariseo, de la persona religiosa en el mundo entero. También dice que era un príncipe entre los judíos. Como judío, un legalista. Como judío, era un legalista acérrimo, aferrado a la ley. Y como príncipe de los judíos, era un líder entre ellos. O sea que Nicodemo no era cualquier clase de personaje. Era un personaje importantísimo en aquel tiempo, tan importante que quedó registrado en la escritura muchos puntos de él, y tan importante que el Señor le dedicó tanto tiempo dialogando con él en San Juan capítulo 3, casi que hasta por allá como hasta el verso 21 o algo así. Pues era como fariseo religioso, como judío legalista, y como príncipe de los judíos un líder entre ellos. De ellos sí se puede hablar como líder entre ellos. Entre nosotros, el pueblo de Dios, somos siervos, nada de líderes, porque eso es nicolaísmo. Y algo es el significado de Nicodemo en griego: pueblo victorioso o victoria del pueblo. En el verso 2 dice: este vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Que nos muestra este punto. Estaba con conocimiento y todo. Personaje importantísimo en medio de los judíos, pero estaba en un estado de oscuridad. Al venir de noche representa tipológicamente eso, espiritualmente, que estaba en un estado de oscuridad. Pronto, literalmente, conocemos, vino literalmente en oscuridad para que no lo viesen los demás príncipes de los judíos, los demás religiosos, los demás legalistas, los demás líderes. Literalmente representa eso, vino escondidito para que no lo viesen. Pero espiritualmente
nos está mostrando la Escritura, dando este testimonio de que este personaje religioso, legalista y líder estaba en oscuridad total. Y se dirige al Señor y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Has venido de Dios por maestro. Algo que sí empezó a haber claridad en Nicodemo es el reconocimiento de que el Señor es el maestro. De que el Señor es el maestro. Por ahí un pasaje dice que no le digáis a nadie maestro. Porque pues en términos de deidad es algo que le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso el testimonio escritural acerca de los ministerios en la antigua versión lo menciona al maestro como el doctor. Fue en la nueva versión donde le cambiaron a maestro. Pero el reconocimiento de Nicodemo es que el Señor es el maestro. Igualmente nosotros hoy debemos entenderlo y no darnos tanta credibilidad como maestros y ser exaltados y ser anunciados, y hay plataformas de anunciamiento porque viene el maestro tal y todo aquello. El importante en nuestro medio es el maestro de maestros. Y Nicodemo empezó a entenderlo muy bien, reconociendo que el Señor es el maestro. Y el punto 3 dice que has venido, ahora sí, que has venido de Dios por maestro. Has venido de Dios por maestro. Reconocimiento total de que venía de parte del Todopoderoso. Si no, no hubiese venido a consulta con el maestro. Es porque ya estaba en él un reconocimiento, primero, que él es el maestro. Segundo, que él venía de parte del Todopoderoso. Pero para Nicodemo entender y empezar a creer y venir al Señor, a unas sabiendas de que si lo descubrían, podía ocurrir muchas cosas según sus leyes, según las leyes de los príncipes de los judíos. Entonces, porque él estaba muy pendiente del testimonio del Señor, de lo que venía aconteciendo según Juan 1 y Juan capítulo 2. Mire, esto estuvo pendiente Nicodemo, por eso viene al Señor en el capítulo 3. Y es Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambiadores sentados.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió o me consumió. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cierro con el verso 23. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Por ahí estaba Nicodemo pendiente de ese asunto, viendo así de lejitos las maravillas o lo que estaba haciendo, estaba analizando. Entonces, otro pasaje, el 5:36. Juan 5:36 dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el 9:16 también estoy mostrando los testimonios de los hechos portentosos del Señor. Dice 9:16: entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Mire, había disensión entre ellos, y vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieronle sus padres, dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesaba ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondiendo dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Y volviéronle a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles: ya os lo he dicho, y no habéis atendido, porque lo queréis otra vez oír. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y díjoles: por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Dícele el ciego: desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Testimonio. Bien, 14, 10, 11 para confirmar. 14, 10, 11 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gloria al Señor Jesucristo. Todos esos hechos maravillosos que el Maestro hizo, los judíos estaban por ahí, pendientes, listos para atacar, estaban desconcertados, no sabían qué hacer y querían, porque se había aparecido alguien con
con una parándose sobre todas sus tradiciones religiosas, legalistas y todo eso. Naturalmente que por ahí también estaba Nicodemo. ¿Mm? Entonces, este Nicodemo es el mismo que en Juan 7:50, Juan 7:50, díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondiéronle y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Mírenlo, como Nicodemo como conocedor de la ley, sobre el juzgamiento conforme a la ley. Les dice a ellos, ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él? Punto 1. Si primero no oyere. Hay una parte de la escritura que dice, el que responde palabra sin antes oír, le es fatuidad. O sea, es considerado como un fatuo. Importantísimo tener en cuenta aquello. Juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él. Y punto 2. Y entendiere lo que ha hecho. Oír bien. Y si entiende lo que está diciendo, lo que está enseñando, es donde tiene la autoridad de poder juzgar. Hasta el punto de poder contradecir. Pero si está oyendo y no está entendiendo nada, una vez un pastor me dijo, Wilson, estás torcido. Entonces le dije, hermano, ¿entiendes lo que estoy enseñando? Me dijo, ¿yo qué voy a entender? Yo no entiendo nada. Le dije, entonces no tienes la autoridad de juzgar lo que estoy diciendo porque no lo entiendes. Y crean una cosa, amados, que en ese entonces no tenía el entendimiento de este pasaje. Lo había leído muchas veces, pero no tenía el entendimiento de este pasaje, de que Nicodemo confrontó a los otros judíos y les dice, primero para juzgar a alguien tienen que oírlo. Y punto 2, tienen que entenderle. O sea, que si oyen y no entienden, callen. Hay que callar y esperar entender para poder juzgar o para poder lanzar una aseveración acerca de lo que está oyendo. Esto fue lo que Nicodemo enfrentó a los demás judíos, los confrontó con la ley, con la palabra y el entendimiento. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, amados. Nicodemo, personaje importantísimo de aquel tiempo, que fue de noche donde el Señor. Juan 12, 41 y 42. Juan 12, 41. Dice así, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él.
mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es un espejo, esta palabra hoy. Tú, como ministerio, como religioso, legalista y líder, ¿estás viviendo esto? Porque estás oyendo los hechos portentosos del Todopoderoso, como lo fue viendo Nicodemo como con lupa. Por eso, él le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Estuvo ahí desde que el Señor empezó a moverse enseñando por todos los lugares. Él estuvo pendiente, de pronto mirando, y se iba a los libros, a la ley, y empezaba a buscar y a buscar, a rebuscarse, a ver qué es lo que está pasando con este personaje que ha aparecido y que nos está llevando a una enseñanza muy diferente en la que nosotros hemos sido formados toda la vida como religiosos, como legalistas y como líderes. Hasta que tuvo que entender que él era el maestro y que era enviado de Dios como maestro, y que tenía que oír de él algo, una dirección para su vida de entendimiento, que tenía que haber un cambio de entendimiento, que tenía que haber una transformación. Entonces va al Señor. No importa, amado, si estás en oscuridad, pero entiende que el Maestro es el Señor, que sus prodigios portentosos y sus maravillas, porque me tomé el trabajo de leer los pasajes donde muchos de los milagros y palabras y enseñanzas quedaron registradas, que Nicodemo los estaba siguiendo, y por eso viene al Señor, para iniciar un tremendo diálogo con una profundidad revelada tan maravillosa, que en esta primera enseñanza es solamente la introducción a un diálogo poderosísimo del Maestro con Nicodemo. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creyeron en el Señor, pero él textualmente dice que andaban escondidos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso pasa hoy. Yo sé que hay miles y miles que están entendiendo que Dios está hablando, pero están escondiditos en la oscuridad, oyendo, viendo, visualizando, analizando, escudriñando. Y no se dejan ver ni con un like, ni con un sí, ni con un amén. ¿Por qué? Porque están amando más la gloria de los hombres, la gloria económica,
porque sus doctrinas y sus fundamentos es pura economía. Reuniones no tanto para que la gloria de Dios sea manifestada, sino para que sus grandes arcas económicas crezcan, produzcan. Están amando más la gloria de los hombres. Este servidor, mi Señor, me hizo renunciar a todo eso. Me estrelló contra el piso, me azotó para que aprendiera. Bendito mi Señor que aprendí. Y porque aprendí, me estoy dirigiendo a ustedes. La gloria de los hombres es pasajera, efímera, sale y se va. Se goza de una economía por un poquito de tiempo y todo termina mal como terminó Lot. Amados, Nicodemo no se quedó mirando de lejos los hechos portentosos del Señor. Entendió que era el maestro de maestros. Entendió que había sido enviado de Dios como maestro en humanidad al ser humano. Lo entendió muy bien. Y por eso, aún en su momento, teniendo temor de los demás príncipes de los judíos, pero vino al Señor de noche a oírlo. Y después lo vemos pendiente de ahí en adelante de lo que podía pasar con el Señor. Hasta un punto cuando ya el Señor muere, Él llevó especias aromáticas allá a la tumba. Cuando José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato para que se lo diesen, para él organizarlo o cuidarlo, con él iba Nicodemo también, dando fruto ya. Amados, esta introducción en este día para lo que viene. En la próxima enseñanza continuaremos en Juan 3:3, hasta donde el Señor nos permita, hasta terminar el diálogo del Señor con Nicodemo. De parte del Señor he traído esta pequeña introducción que es un espejo para ti y es un espejo para mí. Si me estoy moviendo como Él, religioso, legalista, líder entre ellos y en oscuridad, con todos los conocimientos que quiera. Pero todos tenemos que entrar por el proceso que entró Nicodemo. Porque lo que vale y lo que sirve es a través del encuentro con el Señor. Y de ahí en adelante, si le camino o no. Cierro con este texto, Deuteronomio 13:4. No lo tenía en el proyecto, pero el Señor me lo ha traído. Deuteronomio 13:4. Alabanzas al Todopoderoso. Deuteronomio 13:4. En pos del Señor, vuestro Dios, andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis.
Deuteronomio 13:4. Es un espejo para todo el pueblo en todo el mundo. 6 pasos que los tenemos que cumplir delante de la presencia del Señor Jesucristo. Andar, temer, guardar, escuchar, servir y allegarse. Bendiciones del Altísimo para todos. Nos veremos en continuidad sobre el tema acerca de Nicodemo y su nuevo nacimiento. Dios les guarde a todos. Bendiciones para mi hermana Carmen Castañeda, mi hermano Benny Reynoso, Sanet Aushausen, Orlando Muñoz, Aquilino Ortiz y Boris Lozano y otros amados en todo el mundo. Bendiciones del Altísimo. Hemos escogido la mejor parte, entonces caminémosle. Si nos toca renunciar a la gloria de los hombres, hazlo. Porque lo más poderoso y lo más grande es toda la provisión espiritual, física y material y económica que viene de parte del Todopoderoso. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde y nos veremos nuevamente en el nombre del Señor.